Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema de doctrina básica que hemos titulado El Hijo. Amén. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos a ir avanzando, recordando que parte de esto ya lo platicamos, con la ayuda del Señor poder terminar el tema el día de hoy. Y recuerden, mis amados hermanos, que estos temas los vamos a estar enviando a los grupos de WhatsApp para que en el nombre de Jesús ustedes puedan escudriñarlos, escucharlos, por cuanto es doctrina básica, y en su momento se les va a estar realizando el examen tanto de este tema como la prédica anterior, que básicamente es el mismo, ¿verdad? Pero va dividido en dos partes. Entonces, cuando hablamos de el Hijo, la Biblia nos muestra que es el Hijo el que ejecuta el plan de salvación. Según Lucas capítulo 2, versículo 11, dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor, el Mesías. Si recuerdan, mis amados hermanos, empezamos a hablar de que la palabra Salvador tiene acá 7 significados, básicamente, que son Salvador, Libertador, Redentor, Preservador, Sustentador, Rescatador y Sanador. Y que estas manifestaciones del plan de Dios para enviar al Hijo a salvarnos vienen como consecuencia de una relación inmediata con Dios. Vamos a leer los 3 que ya explicamos. La palabra Salvador significa quien libra de un riesgo o peligro. La palabra Libertador, quien deja libre, poner en libertad o soltar a quien está atado, preso o sujeto físicamente. Número 3, la palabra Redentor, quien redime, significa rescatar o sacar de la esclavitud mediante precio. Esas fueron las 3 que con la ayuda del Señor ya explicamos el día jueves en la congregación, y hoy, mis amados hermanos, vamos a explicar el resto del tema para que, repito, ustedes puedan escucharlo, escudriñarlo, estudiarlo, y en el nombre de Jesús, pues que puedan sacar 100 puntos el día de su examen de doctrina básica. Número 4 nos toca que la palabra Salvador, que dice acá que porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, significa preservador. Y los significados que tienen es quien preserva, o, escuchen esto, qué interesante, proteger anticipadamente algo. Por medio de esta protección, Dios, mis amados hermanos, envía al Hijo para que ejecute el plan de salvación en nuestras vidas, y parte de ese plan de salvación que conlleva el protegernos anticipadamente de algo. Sabemos, mis amados hermanos, que sobre esta tierra, sobre los moradores de la tierra, que la Biblia así lo muestra, lamentablemente por sus decisiones vendrá sobre de ellos destrucción, vendrá sobre de ellos calamidad, como en aquel tiempo antiguo, ¿verdad? Vino sobre los egipcios, y esto es tremendo aún sobre el pueblo de Dios, sobre los israelitas que no obedecieron la palabra del Señor. También sobre de ellos vinieron las plagas. Pues de esto se trata la manifestación del plan de salvación por medio del Hijo, protegernos anticipadamente de algo. Esta es la importancia por la cual nos es necesario abrirle nuestro corazón al Señor, y que en el nombre de Jesús se manifieste este plan de salvación, mis amados. Vamos a ir avanzando. El número 5 de la palabra Salvador, que nos ha nacido, dice ahí en la cita de Lucas capítulo 2 versículo 11 que leímos, significa sustentador. Y esto significa quien sustenta, proveer a alguien el alimento necesario. Vean qué interesante este otro significado de la otra manifestación del plan de salvación de el Señor Jesús en nuestras vidas, proveer a alguien el alimento necesario. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que Él es el buen pastor. Escrito está: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dentro de su trabajo, mis amados hermanos, de ejecutar el plan de salvación,
es ministrarnos el alimento. Claramente lo muestra la Biblia, habla acerca de los pastos en los cuales con los cuales el Señor nos va a sustentar, nos va a hacer guardar reposo, mis amados hermanos. Y esta es la importancia de que ustedes y yo vayamos entendiendo lo que es la doctrina, y vamos a ver el punto número 8, la relación que se tiene que tener con el Señor Jesús. Vamos a avanzar, vamos ahora al número 6, la palabra Salvador también significa rescatador, y a su vez la palabra rescatador significa quien rescata, y esto es recobrar. Vean, una vez más aparece la palabra precio, al igual como aparece en redentor. Dice acá recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido. Esto ya es diferente, ¿verdad?, a cuando hablamos, mis amados hermanos, de redentor, porque el redentor tiene que ver con sacar de la esclavitud mediante precio, pero aquí ya dicen que es por la fuerza, recobrar algo por precio o por la fuerza lo que el enemigo ha cogido. Si ustedes y yo escudriñamos nuestras vidas, mis amados hermanos, todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y definitivamente, si a estas alturas de nuestras vidas estamos sirviéndole al Señor, estamos congregando, estamos aprendiendo lo que es doctrina básica, es porque definitivamente en algún momento ya el plan de salvación del Padre por medio del Hijo que lo envía a ejecutar ya se ha empezado a realizar en nuestras vidas, de tal forma que ha venido a rescatarnos, y a muchos de nosotros nos ha tenido que sacar por la fuerza de las obras del enemigo, de las manos del enemigo, de las tinieblas del enemigo, y para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, aquí estamos, mis amados hermanos, dispuestos a continuar esforzándonos por hacer su voluntad. Así que en el nombre de Jesús, creo que esta manifestación del plan de salvación ejecutado por medio del Hijo en el punto de rescatador, todos nosotros ya la hemos disfrutado, porque ya sea por precio, como lo hablábamos el día jueves, por el precio que es su sangre, o por la fuerza, mis amados hermanos, pero de una o de otra forma, tú y yo ya estamos en los pies, en los caminos del Señor. Y gloria a Dios por eso. Número 7, la otra manifestación, el otro significado de la palabra Salvador, de Lucas capítulo 2, versículo 11, es sanador. Y dice acá que sanador significa quien sana, y sanador y sanar es restituir a alguien la salud que ha perdido. Entonces vean, nos vamos dando cuenta de que la palabra Salvador, los significados que tiene, están íntimamente ligados, mis amados hermanos, a salvarnos, a rescatarnos. En este caso dice a sanar, habla de recuperar algo que se ha perdido. En este caso pues es la salud. Ahora bien, para poder avanzar y continuar, porque faltan todavía muchos puntos más, aquí estamos solamente en el primero, que es que el Hijo ejecuta el plan de salvación. Nos damos cuenta de esto, de que el plan de salvación ejecutado por el Hijo en Salvador, Libertador, Redentor, Preservador, Sustentador, Rescatador y Sanador tienen que ver con la relación que nosotros tengamos con Él. Escrito está que Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, a pesar de que es el plan, de que es el deseo de Dios, para eso envió precisamente a su Hijo, para ejecutar el plan de salvación, lamentablemente muchas personas se van a perder. ¿Por qué? Por no tener una relación inmediata con Dios. Entonces dice acá el número 8, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde el pronombre nuestro, que viene de inmediata y que viene en inmediata relación con Dios. Entonces no todos pueden decir Padre nuestro, mis amados hermanos, sino solamente aquellos pues que son hijos, aquellos que tienen una relación con Dios. Así que en el nombre de Jesús, este plan de salvación que el Hijo ejecuta, lo va a ejecutar en todos aquellos que tengan una relación. Eso pueden meditarlo, escudriñarlo, atesorarlo más que memorizarlo, porque puede ser pregunta de examen sobre quiénes se ejecuta el plan de salvación.
pues sobre aquellos que tienen una relación con Dios. Amén. Recordemos que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén. Es la Trinidad o la Triunidad. En el nombre de Jesús vamos a avanzar, mis amados hermanos. Entonces ya vimos que el Hijo es el que ejecuta el plan de salvación. Ahora seguimos hablando de que en el Hijo se manifiesta, el Hijo, mejor dicho, se manifiesta a los hombres como Salvador. Amén. Entonces vean qué interesante. Aquí ya vamos a ir un poquito avanzando sin hacer mayor énfasis. Porque la misma cita, mis amados hermanos, nos da la explicación, el mismo punto que acabamos de leer acá. Se manifiesta a los hombres como el Salvador. No es lo mismo que Él venga a ejecutar el plan de salvación a que se nos manifieste como Salvador. Y aquí podríamos vincular lo que mencionamos ya: Salvador, Libertador, Redentor, Preservador, Sustentador, Rescatador y Sanador. Amén. Por medio de una relación. Amén. Juan capítulo 4 versículo 42 dice: y le dijeron a la mujer, escuchen esto, ya no creeremos solo por lo que usted dijo, porque ahora, escuchen, lo hemos escuchado por nosotros mismos y sabemos con seguridad que este es verdaderamente el Salvador de todo el mundo. En el contexto sabemos que aquí pasó el diálogo, ¿verdad?, de Jesús con la samaritana. Luego la samaritana va y les cuenta y les dice básicamente de que había encontrado un profeta, había encontrado al Mesías y que le había contado toda su vida. Entonces ella fue, evangelizó y los trajo para que lo escucharan. Y luego los hombres dicen acá: ya no creemos solo por lo que usted dijo, porque ahora hemos escuchado por nosotros mismos y sabemos con seguridad que este es verdaderamente el Salvador. Así que aquí está la manifestación, mis amados hermanos. A partir de esta manifestación del Hijo como Salvador, puede empezar a venir, porque ellos dicen ahí claramente: nosotros mismos sabemos ahora con seguridad, al tener este conocimiento de quién es Él. Entonces viene una relación, y como consecuencia de la relación, perdónenme que lo vuelva a leer, viene el Salvador, el Libertador, el Redentor, el Preservador, Sustentador, Rescatador, Sanador, que es el mismo, es el Hijo, pero manifestándose a los hombres según su necesidad de salvación. Amén. Vamos a avanzar al punto número 3. El Hijo está sentado a la diestra del Padre. Amén. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16 versículo 19: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí vemos, mis amados hermanos, el lugar que le corresponde por preeminencia a el Hijo. Es un lugar, mis amados hermanos, que se le dio proféticamente. Recordemos que cuando Dios llama a David por rey, le da una profecía, le da una promesa en la cual le dice de que nunca le hará falta uno de sus descendientes en el trono. Y cuando lo escudriñamos o lo escuchamos, porque ya lo sabemos tal vez, que la Biblia dice que el Señor Jesús, vamos a ver esta cita acá, mis amados hermanos, dice acá, vean esto en la cita en la que empezamos, Apocalipsis 22, 16, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Escuchen, yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces ahí nos damos cuenta de que Él viene del linaje de David, y de esta forma, mis amados hermanos, se cumple la profecía que Dios le dio, la promesa que Dios le dio a David de que nunca le haría falta uno de sus descendientes en el trono. Y no solamente está en el trono, sino está a la diestra del Padre. Y la Biblia nos muestra de que qué es lo que hace el Hijo. Una de las cosas que hace el Hijo ahí sentado a la diestra del Padre: interceder por nosotros. Entonces, ¿quién está sentado? Puede ser otra de las preguntas del examen, ¿verdad? A la diestra del Padre, el Hijo. Amén. O puede ser la pregunta: ¿por qué el Hijo está sentado a la diestra del Padre? Porque esto vino como consecuencia de una profecía a David. Lo leímos en Apocalipsis 22. Él es la raíz y el linaje de David. Amén. Sigue diciendo acá
el siguiente punto, mis amados hermanos, es Dios hecho hombre. Dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo fue el que se hizo hombre. Amén. Jesús, el Mesías, mis amados hermanos, Jesucristo, Él fue el que se hizo hombre, fue glorificado y ahora, como lo acabamos de leer en el punto anterior, está sentado a la diestra del Padre. Amén. Sigue diciendo aquí Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Estamos en el punto de que es Dios hecho hombre. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto pues es un punto muy importante dentro de la doctrina. Recordemos, mis amados hermanos, que esta es parte de la base en la cual se cimienta el evangelio, se cimienta nuestra fe, se cimienta, mis amados hermanos, la palabra de Dios, se cimienta nuestra vida, porque recordemos que hay una cita en donde el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decir, dicen que eres un profeta, dicen que eres Juan, y le dan varias respuestas. Pero luego él viene y dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y sabemos la famosa respuesta del apóstol Pedro, ¿verdad? Donde le dice, ciertamente tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y según la versión puede decir varias cosas diferentes, pero no porque sean diferentes hablan de algo contrario, ¿verdad? Sino todas, la Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad, y al sumar lo que todas las respuestas en diferentes versiones que el apóstol Pedro dio, nos llevan a este punto de que Él es el Hijo de Dios, quien murió, quien resucitó y quien volverá, de que Él es Dios mismo. Y viene el Señor Jesús y le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Llegar a este punto, a este entendimiento de que es Dios hecho hombre, de que Jesús es Dios hecho hombre, necesita ser revelado. No se puede entender con el entendimiento, valga la redundancia, de un hombre natural, tampoco de un hombre carnal, amén, sino tiene que ser con el entendimiento de un hombre espiritual, diagonal, un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque esto es revelado, amén. Así que en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, es un punto más dentro de los importantes para darle gloria a Dios de que Él se haya decidido manifestar como hombre para venir a salvarnos. Y parte de que Dios, de que el Hijo se haya convertido en hombre, mis amados hermanos, es para venir y demostrarnos de que en la condición de hombre, en la cual estamos ustedes y yo en este día, en la condición de seres humanos, sí se puede, mis amados hermanos, agradar a Dios. Sí se puede hacer la voluntad de Dios. Lo que sucede es de que muchas veces con nosotros no queremos morir a nuestro viejo yo. Lamentablemente muchas personas son un poquito más carnales, naturales que espirituales, y hombres o mujeres de Dios, y esa es la razón por la cual a muchas personas la carne, el alma, el cuerpo los domina, porque no hay un sometimiento verdadero al Hijo de Dios. Conozco el testimonio de una persona que dice que le abrió su corazón al Señor en medio de una campaña evangelística. El predicador hizo la invitación, él abrió su corazón, pero cuando la actividad terminó, dice que él le dijo a Dios, bueno Dios, yo ya te acepté, pero a partir de ahorita, al salir de la actividad, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Pasaron muchos años cuando él cayó preso, lamentablemente, y en medio de esa condición en la que él se encontraba preso, se recordó de aquello que él había dicho. ¿Y qué fue lo que sucedió, mis amados hermanos? Pues ahí vino un volver en sí. Lamentablemente, así hay muchas personas de que no aprovechan el sacrificio de Jesús hecho hombre en la cruz para poder recibir esa plena salvación, como ya lo vimos en los puntos
anterior. Vamos a avanzar, mis amados hermanos, todavía nos faltan varios puntos, por lo menos nos falta 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos nos faltan, amén. El siguiente dice es el verbo encarnado. El Hijo de Dios es el verbo encarnado, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Veamos lo que la palabra del Señor dice. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando la Biblia nos habla, mis amados hermanos, de el verbo, recordemos que aún en gramática, ¿verdad? Cuando se habla del verbo en una oración, el verbo representa acción. Y aquí dice que pues en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo también dice, la palabra del Señor se hizo carne. ¿Para qué? Para él poder demostrarnos, mis amados hermanos, lo que les acabo de decir en el punto anterior, de que en la condición de hombre sí se puede llevar una vida que agrade a Dios sobre todas las cosas. El verbo hecho hombre es la manifestación, mis amados hermanos, vamos a decirlo así, de lo que escrito está en la Biblia, hecho hombre. En otras palabras, de que lo que está escrito en la Biblia, me repito, que lo que estaba escrito en la Biblia se hiciera carne, se convirtiera en acción y demostrarnos de esta forma que sí se puede vivir, mis amados hermanos, apegado a lo que está escrito. Pero lamentablemente muchas veces no tenemos ni siquiera el tiempo para poder acercarnos a leer lo que la Biblia dice. No se tiene lamentablemente el tiempo para poder orar, para poder buscar, para poder tener, como lo veíamos en el primer punto, una relación con Él. Y no es, mis amados hermanos, que no se tenga el tiempo. Lo que pasa es que las prioridades en la vida de muchas personas están cambiadas. Muchos jóvenes, mis amados hermanos, cuando se van conociendo, ellos pues piensan lamentablemente muy equivocados de que entregarle su juventud al Señor sería una pérdida de tiempo. Vean qué tremendo, porque están jóvenes, que ya vendrá el momento en el que cuando estén adultos pues tendrán tiempo para entregarle su vida al Señor, y lamentablemente se les va la juventud en vanidades, y cuando probablemente a algunos, por misericordia de Dios, les llegue el tiempo, les acontecerá otra cosa que yo también conozco: gente adulta, gente mayor, de que se lamentan de no haberle entregado su vida al Señor en su juventud. Me recuerdo de una persona en particular que lloraba porque llegó una etapa en la que le abrió su corazón al Señor y quería leer la Biblia, mas sin embargo su vista ya estaba muy desgastada y ya no podía leer la Biblia, y se lamentaba diciendo que hubiera deseado entregarle en su juventud al Señor la vida. Entonces nos damos cuenta acá de que lamentablemente muchas personas no pueden poner por obra lo que está escrito porque no le han entregado su vida al Señor, porque no tienen una relación. Y tú y yo, mi amado hermano, a estas alturas de nuestra vida, no importa la edad que tengamos, si le entregamos nuestra vida al Señor y ponemos lo que está escrito en la palabra del Señor por obra, entonces se hará manifiesta esa palabra de que el verbo se hizo carne, de que lo que está escrito en la Biblia sí se puede vivir. A eso se refiere, mis amados hermanos, de que el verbo se hizo carne. Jesús viniendo a cumplir lo que está escrito. Él mismo dice, mis amados hermanos, que Él no vino a abolir la ley, sino que Él vino a hacer que se cumpliera. Vino a demostrarnos de que sí se puede vivir agradando a Dios aún en medio de un mundo de perversidad. Vamos a avanzar al siguiente punto. Dice la palabra del Señor acá: vino a revelar al Dios invisible. Recordemos que la palabra del Señor nos muestra de que Dios, mis amados hermanos, habita en una luz inaccesible, de que Él es esa luz. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis de que ya cuando estemos con Él en su reino eterno no habrá necesidad de la luz del sol. ¿Por qué?
porque Él mismo, con su resplandor, con su naturaleza, mis amados hermanos, alumbrará prácticamente todo. Amén. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesús? A demostrar, mis amados hermanos, cómo es el Padre. Amén. Jesús le dice en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 9, dice, Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. Escuchen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia nos muestra de que en un momento Moisés tenía una relación muy personal con Dios. Y Moisés le dice que lo quiere ver y Dios le dice, está bien, me vas a ver. Pero dice la Biblia que cuando ya Dios iba pasando, Moisés lo metió como en las grutas, ¿verdad? De una roca y le puso la mano en el rostro. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, mis amados hermanos, al que nunca nadie ha visto, pero por medio de el Hijo, Él se nos manifiesta. Por eso la Biblia dice acá, el que me ha visto, a mí, vamos a decirlo así, ha visto al Padre. Amén. Entonces, ¿cómo podemos decir de que no conocemos al Padre? ¿De cómo podemos decir de que muéstranos al Padre? Recordemos que el mismo Jesús, hay una cita en donde Él dice, me viste preso y me visitaste, me viste enfermo y me sanaste, me viste desnudo, me cubriste, me viste hambriento y me diste alimento. Y hay dos grupos de personas en las que le preguntan, Señor, ¿pero cuándo hicimos todo esto por ti? Y Él responde, por cuanto a uno de estos pequeños, perdón, no se lo hiciste, a mí tampoco me lo hiciste. Y la otra respuesta es, por cuanto a estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces, parte de la manifestación del Dios invisible, mis amados hermanos, es esa también, el poder hacer con nuestros hermanos, con los pequeños del Señor, lo que podríamos hacer por Él, y haciéndolo por nuestros hermanos, dice la Biblia, lo hacemos por el Hijo, pero haciéndolo por el Hijo, lo hacemos por el Padre. Amén. Vamos a avanzar a nuestro siguiente punto. Nos quedan 1, 2, 3. 3 puntos nos quedan ya para poder ir terminando nuestro tema de doctrina básica en la segunda parte. Dice acá, vino como hombre, vean qué interesante, para destruir al diablo y sus obras. Aquí una vez más podemos decir lo que ya dijimos en el punto anterior, de que es el verbo encarnado, de que Él vino como hombre, mis amados hermanos, para demostrarnos una vez más de que sí se puede vivir agradando a Dios, pero que también se puede y se tiene la autoridad, como lo dice claramente el punto, de destruir las obras del diablo. Amén. Y pues Él tiene la capacidad de destruir al diablo, aunque la Biblia también dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido el maligno. Amén. Dice acá Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y abundancia. En el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera Él también participó de las mismas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Aquí vemos una cita clara del por qué, del para qué Él se hizo hombre, mis amados. Por eso dice acá, repito una vez más, así que por cuanto los hijos fueron, escuchen aquí en esta palabra está la clave, consubstanciales con sangre y carne, de igual manera Él participó también de las mismas, de carne y sangre. Cuando se escucha la palabra consubstancial, se da a entender de que son la misma sustancia, la misma esencia, la misma carne, la misma sangre que tú y yo tenemos, que corre por nuestras venas el día de hoy, el mismo cuerpo con la misma condición que tenemos el día de hoy. Él también dice ahí, participó de lo mismo
¿Y para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Por eso fue necesario, mis amados hermanos, que Jesús, como lo dice la Biblia, a él no le quitaron la vida, sino él dio la vida. Él entregó la vida. No es lo mismo que se la quiten a que él la entreguen. Por eso la Biblia dice que fue necesario que él muriera. Cuando él está en la cruz, él dice algo muy importante y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él, mis amados hermanos, pues murió. La Biblia nos muestra que descendió a las profundidades de la tierra, al Seol. ¿Y qué fue lo que fue a hacer? Fue a vencer la muerte, fue a llevar cautiva la cautividad. Y todos los que estaban encerrados, mis amados hermanos, en las cárceles del Gehenna, los fue a sacar y se los llevó. De esta forma venció a la muerte, de tal forma que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Por qué? Porque el Señor, mis amados hermanos, lo venció todo eso. Pero para poder vencerlo fue necesario que muriera, fue necesario que participara de carne y sangre y que viera muerte, para que el Padre, con su poder glorioso, lo resucitara y de esta forma venció a la muerte. Que bendito Dios, a esta obra poderosa de que hizo el Hijo, ustedes y yo también resucitaremos. Escrito está que los que hayamos muerto, mis amados hermanos, en Cristo, habla de una muerte al pecado, de una muerte al yo, de una muerte a las obras de las tinieblas, de una muerte a las cosas del diablo. Resucitaremos primeramente y luego dice: los que hayamos quedado, si nos tocara estar con vida, cuando Cristo regrese en arrebatamiento, seremos levantados en los aires y reunidos juntamente con los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Pero ese es otro tema también de doctrina, solo que eso ya no es doctrina básica, sino es doctrina avanzada, en donde la Biblia habla acerca de los 7 turnos de resurrección. Pero los muertos en Cristo, los que ya hemos participado, como lo dice acá, consubstanciales de sangre y carne, resucitaremos primero. ¿Por qué? Porque si Él pudo vencer a la muerte y al diablo y su imperio, nosotros también tenemos esa capacidad, y eso es doctrina, mis amados hermanos. Pero todo se basa y se centra en lo que decíamos desde el principio, en una relación. Amén. Vamos a avanzar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, una cosa es, mi amado hermano, la transgresión, otra cosa es el pecado, otra cosa es la iniquidad, pero otra cosa es practicar un pecado. La Biblia nos habla de la transgresión, y el ejemplo que podemos poner es como cuando uno va en un vehículo, ¿verdad? Y ve que el semáforo está en verde, pero da la casualidad que cuando ya uno pasó, el semáforo cambió a rojo. O sea, fue algo que uno no lo hizo a propósito. Esa es la transgresión. ¿Qué es el pecado? El pecado, con el mismo ejemplo, es como estar viendo que el semáforo está en rojo y pasarse. Ahí ya se hizo a propósito, porque yo vi que el semáforo estaba en rojo y me lo pasé en rojo. Ahora bien, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad, en este caso, en el ejemplo del semáforo, es no es darme cuenta que hay un semáforo en rojo y pasarlo, sino es andar buscando semáforos en rojo para pasarlo. Entonces aquí ya, esto ya sería una práctica, mis amados hermanos, del pecado. Y ahí nos damos cuenta de la gran diferencia. No es lo mismo pasarse un semáforo que casualmente cambió cuando aún estaba en verde, aunque sabemos que está el color amarillo también, ¿verdad? Entonces podría ser, estaba en amarillo y me pasé todavía, pero ya cuando pasé ya estaba en rojo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de cómo se va manifestando el tipo de pecado. Y aquí la Biblia dice: el que practica el pecado. Entonces el que practica el pecado ya sabe qué es lo que va a hacer. Este es el ejemplo que se me ocurre. Por ejemplo, la gente, mis amados hermanos, que tiene problemas con la pornografía, no es algo de que le apareció solo porque sí, sino para poder meterse a ver este tipo de cosas, mis amados hermanos, tiene que tener un tiempo, tiene que tener un pensamiento, tiene que tener un aparato móvil, tiene que buscar ciertas direcciones, ciertas páginas, o empezar a escribir
a algo en el teléfono, en la computadora, buscando. Entonces eso ya es una práctica. ¿Por qué? Porque si hablamos de lo mismo, de lo que estaba mencionando, de la pornografía, de algo que se me apareció, pues ni modo, a través se pudo ver, pero se ignoró y no se fue a buscar. No es una práctica, pero la práctica es, pongo ese ejemplo, porque para como está el mundo el día de hoy, alguien que tiene problemas de pornografía, para poder llegar a un punto en el que esté viendo eso, tiene que pasar todo un proceso, y eso ya es una práctica. Amén. Y dice acá: el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifiesto el Hijo de Dios, para que destruya las obras del diablo. Y recordemos que está escrito, palabra del Señor Jesús, que las cosas que Él hizo, tú y yo, mi amado hermano, tendríamos la capacidad de hacer las mismas cosas y aún cosas mayores. Pero vuelvo a la carga. ¿En dónde está la clave? En la relación que tengamos con Dios. 2 puntos más y vamos a dar por concluida nuestra clase de doctrina, mis amados hermanos. Este es ya nuestro cuarto tema. Vamos a ver, primero hablamos de la Biblia, luego hablamos de Dios, luego hablamos del Padre, y ahora estamos hablando del Hijo. Ya este es nuestro cuarto tema doctrinal. Amén. Y en el nombre de Jesús dice acá que el Hijo es la cabeza de la iglesia. Veamos acá. Dice Efesios capítulo 5 versículo 23. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, como también Cristo, ahí está el Hijo, es la cabeza de la iglesia, el mismo Salvador del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la cabeza, mis amados hermanos, ustedes y yo sabemos de que pues como seres humanos tenemos una cabeza, ¿verdad? En donde está, por así decirlo, el centro de control, el cuarto de la habitación de mando, de donde vienen todas las señales, ¿verdad? Las órdenes, los indicios de lo que tenemos que hacer. Sabemos por la ciencia, ¿verdad? Que para poder menear la mano de tal forma, cerrar un ojo o hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo, las órdenes, las señales tienen que venir del centro de mando, de la cabeza. Pues cuando se habla de que Cristo es la cabeza, volvemos a lo que hemos estado hablando durante todo el tema, para poder recibir esas señales, esa dirección, esas directrices, esos mandatos, esas opiniones, si lo queremos ver así, para poder recibir una respuesta de parte de Él. Tengo que estar conectado, como lo dice acá, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como también Cristo es la cabeza de la iglesia, el mismo Salvador del cuerpo. Tengo que tener una conexión, una relación, una vivencia, mis amados hermanos, para que de esta forma se pueda manifestar Cristo como la cabeza. Como lo decía el apóstol Pablo, me parece que es: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entender eso, mis amados hermanos, es clave para el nivel de evangelio que querramos profesar, para el nivel de relación que querramos profesar, porque cuando lo entendemos, esa es la clave, de que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Ciertamente ustedes y yo podemos ir a trabajar, podemos ir al estudio, al colegio, a la escuela, podemos ir a atender el negocio, podemos hacer, mis amados hermanos, muchas cosas, pero en todo lo que hagamos siempre va a estar dirigido por Él. Amén. Y eso es lo importante de entender, de que Él es la cabeza, y si Él es la cabeza, entonces el cuerpo lo único que hace es obedecer. Y eso es lo que ustedes y yo somos, el cuerpo de Cristo. Amén. Pero repito, no puede haber un cuerpo y una cabeza si no hay conexión, si no hay relación. Podemos decir que en este caso, mis amados hermanos, la conexión entre el cuerpo y la cabeza es nuestro cuello, parte de la cerviz también. Amén. Y la Biblia nos muestra que para poder tener esa relación, pues la cerviz tiene que estar agachada, humilde. Amén. Se cuenta, ¿verdad?, de que en las sinagogas no había, para entrar no había una puerta de tal forma que las personas pudieran entrar
de pie, sino dice que la puerta se le llamaba aguja y era una puerta pequeña, para lo cual, ¿por qué era la puerta así? Para que los que querían entrar, al entrar a la sinagoga, no entraran erguidos, sino que entraran así, se tenían que agachar y en el momento de entrar, pues ya estaban entrando con una reverencia, mis amados hermanos, porque estaban entrando, vamos a decirlo así, a la casa de Dios. Entonces, el entender que Cristo es la cabeza es entender de que yo tengo que vivir humillado delante de Él, para que Él se encargue de exaltarme. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo seréis exaltados. Amén. Pues el que vive humillado, porque entiende que Cristo es la cabeza y no él y no yo, entonces será exaltado a su debido tiempo. Esa es la importancia de entender que Cristo es la cabeza. Vamos a avanzar y a la vez a terminar, mis amados hermanos. Este es nuestro último punto del tema de doctrina básica de el Hijo. Amén. El Hijo establece los 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Esto es muy delicado, mis amados hermanos, porque miren, la Biblia muestra que en el final de los tiempos, y son los que estamos viviendo, se levantarán, vamos a resumirlo así, aunque dice falsos profetas y falsos maestros, pero lo vamos a resumir: se levantarán falsos ministros. Amén. Pero dentro de esto, repito, es muy delicado, porque hay ministerios que son genuinos, y lo delicado es de que cuando uno va en contra, habla mal de las coberturas de los ministros, aunque no sean nuestros pastores, nuestros apóstoles, digámoslo así, pero solamente por el hecho de que alguien sea ministro, la Biblia muestra que ese ministro tiene una gloria de parte de Dios, y si Dios ha sido quien ha constituido a ese ministro, no estamos, mis amados, si se cometiera el error, ¿verdad? Por eso digo, esto es muy delicado, es como una advertencia, ¿verdad? Como una luz que atrae nuestra atención para no cometer este error, de que si Dios ha constituido a alguien por ministro, y a ustedes y a mí, mis amados hermanos, no nos compete juzgar, señalar, acusar, murmurar. ¿Por qué? Porque cada ministro es una gloria y lo ha constituido, como lo dice la Biblia acá, el Hijo. El Hijo establece los 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 12 vamos a leer, dice: a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, tomó la cautividad, dio dones a los hombres. Y aquí hay una diferencia de que cuando habla dones del Espíritu Santo y dones de estos que menciona acá, los dones del Espíritu Santo, la palabra es carisma. Pero cuando habla de estos dones, que son los dones del Hijo, que son ministros primarios, son dones dogma. Amén. Entonces dice acá, y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Luego dice: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Escuchen: y él mismo dio, ahí están los dones que dio, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y otros, escuchen esto, pastores y maestros. Amén. A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está claro, mis amados hermanos. Entonces, este es el tema que hemos ministrado ya acerca de lo que es doctrina básica. El tema es el Hijo, y aquí está claro la importancia, ¿verdad?, de que nosotros reconozcamos al Hijo. Hay una cita en el libro, en uno de los libros del apóstol Juan, de las cartas del apóstol Juan, en donde nos dice ahí que si alguien llega a casa y toca la puerta, pero niega que Jesús es Dios, o niega la existencia de Jesús, o cualquier cosa que tenga que ver con Jesús, que él lo esté negando, la Biblia dice que a tal persona ni le abramos la puerta ni lo recibamos en casa. ¿Por qué? Porque prácticamente necesita ser doctrinado para poder
predicar en el nombre de Jesús. Y esta parte de la doctrina, como es doctrina básica, ¿verdad?, para nosotros es fundamental que lo sepamos, mis amados hermanos, y que el día de mañana, como lamentablemente hay muchas religiones en el mundo que dicen que Jesús era un profeta más. Amén. Algunos cometen el grave error de compararlo con otros profetas de sus religiones, pero la gran diferencia es de que todos esos profetas están muertos, pero Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y tal y como está escrito, está sentado a la diestra del Padre. Sin más que decir, mis amados hermanos, los bendigo en el nombre del Señor. Espero que se tomen el tiempo, así como yo me tomé el tiempo para grabarles este video y poder compartirlo con ustedes, así que ustedes se tomen el tiempo de poder escucharlo. Y más, mis amados hermanos, con el fin no es solamente que lo escuchen, sino que ustedes aprendan lo que es la doctrina básica de aquello en lo cual creemos, y que nada ni nadie, el apóstol Pablo lo decía, así sea otro ministro o así sea un ángel que venga y esté predicando otras cosas, si no es la confesión de que Jesús es Dios, el tal, dice, sea anatema. Y de eso se trata de ministrar estos temas de doctrina, de que nada ni nadie, mis amados hermanos, sea una persona física o una persona espiritual, venga a movernos de aquello en lo que hemos creído. Amén. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Que tengan un buen día, mis amados hermanos.